comienza Buscón de Realidades, conducido por Lalo Vacas. Felices tardes, amigazos del Buscón de Realidades. ¿Qué tal? Bueno, hay personajes que tienen realidades múltiples y eso sucede muy de vez en cuando. Hoy tenemos la suerte de contar con alguien que ya está por esta casa, llamado Arturo Prinz. Le recordaréis cuando hizo aquel maravilloso viaje a Shambhala haciendo autostop. Le recordaréis por otros mundos cinematográficos. Y justo ahora viene a presentarnos una película bastante particular llamada Ser Humano, de la que hablaremos con él aquí de cuerpo presente. Así que sin más, un poquito de música y empezamos, cómo no, avanti. Esta podría valer como música para introducir todo lo que supone ser humano, ¿verdad, Arturo? Buenas tardes. Un feliz swing, feliz jazz. Sí, sí. Lo tuyo es un no parar y de repente tienes una película nueva llamada Ser Humano, que efectivamente nos habla de ello, pero una vez que la he visto impacta bastante porque hay bastante información, es bastante densa, compleja, sí señor. ¿Por qué te lanzas a esto? Bueno, pues yo la rodé en Niza, esta película. Está rodada en la Promenade des Anglais, que es toda la costa playera de Guijarros de la playa de Niza. Estaba justo en medio de la pandemia, me tocó allí, me fui a pintar a Francia pues en el marzo del 2020 y me pilló todo el lockdown, y cuando se liberó, de allí por julio-agosto, yo estaba pintando una terraza maravillosa que está enfrente del mar, del Mediterráneo, y a partir de ahí clavé el trípode y básicamente me puse a grabar todos los días 5 minutos de seres humanos en las playas, con un teleobjetivo que me recuerda mucho a la película de Hitchcock, de La ventana indiscreta, donde James Stewart, que está lisiado en un apartamento junto a su novia Grace Kelly, pues empieza con un teleobjetivo a fisgonear todo el barrio, ¿no? Como un voyeur. Bueno, el voyeur tiene contenido un poco sexual, ¿no? Del que se queda mirando mientras otros lo practican. Ajá. Pero en este caso yo me puse como un voyeur asexual, pero sí lleno de amor por ver a los hombres en sus actos cotidianos de ocio y esparcimiento, que es en la playa, donde está la gente nadando, besándose, ligando, bebiendo, durmiendo, tomando el sol, nadando, flotando en flotadores como flamencos flotantes, niños jugando, y es todo un canto a la vida, ¿no? En un tiempo donde la gente desconecta de su trabajo. A partir de esas grabaciones, yo también estaba en ese momento tan trascendente para la humanidad, muy vinculado a esta idea de la pandemia, ¿no? Que estaba todo el mundo con una situación muy frágil, muy jodida, de miedo a la muerte, pues estaba leyendo un tratado sobre el fuego cósmico, que es un libro de metafísica profundo, dictado por un maestro tibetano en 1925 a una inglesa que fue la transmisora y canalizadora de todas estas enseñanzas orientales, de metafísica oriental. Uh-huh. Entonces, todas estas formas de lectura me impactaron muchísimo, pues porque hablan de, pues eso, de la evolución cósmica del ser humano y de lo que es todo su contacto con el resto de los reinos, ¿no? Animal, planetario, solar,
cósmico. Entonces, como que el ser humano no es solamente un ser que camina, se alimenta, defeca, hace hijos, envejece y muere. Es muchísimo más. Y nuestra fuerza interior está para soltar esto. Entonces, con esa lectura y las imágenes, hizo un matrimonio, casé ambos aspectos, el filosófico, el literario, en una voz en off que pisa todas las imágenes que están relacionadas y vinculadas a el texto. Cada fragmento seleccionado por mí de esos textos va conjugándose con las imágenes. Bueno, hay que añadir que también apuntas al final de los créditos que aparte de ese libro tratado sobre el fuego cósmico está El destino de las naciones. Correcto. Un libro que también supongo que te ha dado bastante jugo. Y lo curioso es que, claro, esto tiene que ver, quizá por la circunstancia que sucedía en ese momento, en Francia, todo sobre el agua, un momento efectivamente de ocio para el ser humano, donde la gente realmente es bastante más feliz que fuera del agua. O sea, que eliges un contexto muy, muy determinado, ¿no? De hecho, en el documental hablas de Francia también como un país que en su día fue... Es Piscis Leo, el signo, ¿no? Esa mezcla, sí. Bueno, básicamente El destino de las naciones es el otro texto, El destino de las naciones, que hay también dictado por el mismo maestro tibetano, que habla sobre la influencia de los astros, de las estrellas, de las constelaciones, sobre nuestro planeta y sobre cada una de las naciones. Y evidentemente, al estar en Francia, hago un pequeño homenaje a la idea de que Francia tiene el alma en Leo y la personalidad en Piscis. Y habla un poco de que Francia es una gran elevada intelectual, mental, una nación que ha hecho progresos por la humanidad, pero que todavía sigue siendo muy autocentrada, individualista y chauvinista, como lo sabemos bien que son los franceses, que solamente piensan primero en ellos y luego en la humanidad. En el futuro, si la evolución en ese aspecto va más enfocada hacia la era de Acuario, que es la que estamos viviendo, ya sabes que nos interesan mucho los signos, y esa idea de que la individualidad, cuando se vuelve espléndida, se vuelve generosa y actúa en bien de los demás, y entonces Francia será una futura nación salvadora. Ya, en cierta manera, esos conatos de lucidez los ha enviado a través de la Revolución Francesa con los tres grandes términos de igualdad, fraternidad y libertad, que manifiestan una energía espiritual profunda, ¿no? Que intenta liberar al hombre pues, de los sistemas opresivos, ya sea la monarquía, la iglesia o la ignorancia. Por lo cual, creo que decir que la idea de hacerle un guiño a Francia con su signo, y la idea de que también somos nosotros los que tenemos que también autodescentrarnos y generar más altruismo hacia los demás. Y como dices tú muy bien, es una contemplación cinematográfica esta película del ser, y por supuesto se da en el embrión casi como diríamos en el mar, que podríamos decir que es como el líquido amniótico terrestre. Claro. Y el mar es el elemento que nos da la vida y la fuerza nutridora, ¿no? Que se habla en la película. Pero también nosotros, como nutridos de esa energía y de la materia, también el ser humano aspira a la liberación, a ser un fuego. Y también apuntar con algo interesante que lo presentaste en el maravilloso Cine Estudio, sí. De ahí de la zona de Quevedo en Madrid. Y no sé si hay todavía pases que vas a hacer o no hay por exhibir. Sí, el martes que viene a las 5 de la tarde y el jueves a las 22:30. Ah, mira, interesante. Sí, de la semana que viene. De la próxima semana. Exactamente. Que la gente sepa que ahí está esa peliculaza bastante particular. Y sobre todo me interesa saber qué tal fue la reacción de quienes fueron a verla. ¿Tuviste buen debate? ¿Tuviste aguijones buenos? Sí, la sensación es que es como has dicho tú, de una gran intensidad. Es muy concentrada la información y además va en francés, neutral, de una mujer, claro. Que es lo que me interesa, que fuese una mujer la que narrara todo esto, porque siempre la sabiduría puede ser expresada por hombres, ya sea un Buda, un Cristo, y en este caso era como la discípula, que es como un poco el guiño que aparece al final. La discípula que vemos al final es la única persona que nos mira en toda la película, porque yo estoy mirando a todo el mundo desde una atalaya, casi como una mirada contrapicada, de decir, de una divinidad que mira a sus hijos, pero somos todos hijos y padres a la vez, ¿no? Ahí aparece el tema del padre, la madre y el hijo, sí. La Trinidad, y entonces la idea de que a la gente se le hace como una película difícil, y pues yo lo sabía, porque es experimental, roza la abstracción, si no la está tocando ya, con términos y conceptos que también, te insisto, parece ser que a veces la gente, cuando se lee artículos científicos de astrofísica, se habla de quantum, de quarks, de clusters, que son conjuntos de galaxias, son palabras, incluso la definición ínfima de la materia que no se puede dividir, ¿no? Que es un quark. Es la
la materia más enana, el electrón, el protón, que no se pueden subdividir. Y a partir de esos términos, que ya parecen como términos abstractos y casi de metafísica, que también los escuchas en la India, ¿no? Con los pitris lunares, los devas solares, energías elementales terrestres, que son los elementos que nos componen y nos hacen vivir, la fuerza de la mónada. Es decir, ahora que hablas justo de eso, reconocerás que la película exige un mínimo nivel, ya no solamente de atención y concentración, sino un poco de conocimiento, ¿no? Sí, es una cultura oriental que poco a poco está llegando aquí, la idea de los 3 principios físicos del cuerpo, el principio del físico, el astral y el mental. El astral sería el emocional, o sea, como que estamos constituidos por capas, ¿no? Sí. Entonces es verdad que las palabras a veces del sánscrito antiguo que vienen a ser utilizadas, bueno, cada vez la utilizan más los gimnasios de yoga, hablan de dharma, karma, según tu energía de tu ego. El ego es una palabra también utilizada, ¿no? El ego superior, el ego inferior, sí, los chakras, el espíritu, los chakras, son palabras que poco a poco están entrando. Ahora, yo es verdad que he entrado con un tsunami, como una especie de como se dice, siroco de información muy sofisticada. Es cierto que es de una lectura elevada, pero que bueno, yo pienso que esos son juegos de provocación que el artista tiene que traer. Claro, y que es una cosa que además, por lo que te conocemos en esta casa, te gusta proponer, ¿no? Es decir, eres muy crítico con el cine fácil, con el cine que no te genera una mínima reflexión, una mínima duda, y en ese sentido eres un poco adalid de un cine distinto, ¿no? Sí, yo pienso que estos textos que he traído son de un budismo esotérico transhimalaico, es decir, más allá del Himalaya hay toda una sabiduría que viene en conexión con Shambhala, con todo el conocimiento de la espiritualidad, de maestros muy elevados, los hermanos mayores de la raza, que han transmitido a través de ciertas publicaciones de escritoras como Madame Blavatsky y Alice Bailey, conocimientos de las doctrinas secretas, de la sabiduría antigua. Y todo este conocimiento habla del futuro desarrollo de la humanidad, de su conexión con otros reinos, de que está conectado con entidades superiores, que va a alcanzar una manifestación de liberación total, que se va a convertir en fuego, en luz, que el ser humano es una estrella en potencia. De hecho, el paseo de Hollywood que ponen en el suelo estrellas a nombres de personas, que es una aspiración llegar a ser una estrella. En realidad es una realidad que va a ocurrir entre millones de años. Se dice que todas las galaxias y todas las estrellitas que ves en el cielo han sido seres humanos eones atrás, o kalpas atrás, que es una medida gigantesca indiana, ¿no? Entonces somos fuego. De hecho, tus células tienen vibración energética, tienen calor, y además tienen pulsos eléctricos tus células, por lo cual es fuego y electricidad lo que hay dentro de ti. Y cuando te mueres o nos dan un infarto, nos hacen un electroshock, es decir, nos meten electricidad para reanimar la electricidad interior. Por lo cual, cuando decimos que somos fuego, y por eso el Tratado de Fuego Cósmico, que es el libro, es una realidad que, claro, todavía es muy apagadito el fuego que tenemos, pero vamos hacia esa luz y esa liberación también de la materia, ser fuego profundo, ¿no? De hecho, has hablado de la palabra y, si mal no recuerdo, la película dice muy interesantemente la narradora que somos lo que decimos y lo que no decimos, y al final es un poco la palabra nos marca y lo que vamos generando nos hace más o menos evolucionados. Es decir, es muy importante, según el... No sé si llamarlo documental a tu película, es más película, yo creo. Sí, hay fragmentos donde precisamente se habla que somos conocidos por lo que hablamos, y por la calidad de lo que hablamos somos juzgados. Por lo cual eso es energía. Cuando uno habla, activa toda una vibración sonora, que es elementales energéticos, que si yo te transmito a ti, pueden darte una vibración alta o baja. Si voy a un campo de fútbol, todos puteando, todos diciendo malas palabras, eso es un campo de energía baja, porque todos son gritos, exasperaciones de la violencia contenida, sublimada en gritos a la gente. Si vas a un sitio donde hay en un centro, no sé, desde una mezquita a un hombre haciendo una pronunciación de una palabra interesante, un libro, es palabra escrita que se resuena en tu oído. Entonces, todas esas energías se habla de la película, ¿no? De hecho, marca un punto evolutivo en cuanto a que aquella persona que es capaz de generar pues un lenguaje oral bastante bien creado y bien armado, como que le llama más evolutivo que otros, ¿no? O algo así. Sí, evidentemente, cuando hay una historia de que cuando nosotros somos el fruto del sonido, ¿no? En la Biblia antigua se dice, en el Génesis, primero fue el verbo. Sí. Y luego fue la creación. Es decir, que todo lo que ves es como hijo de una nota musical, de una vibración. Y de hecho, se dice que cuando Dios habla se crean mundos. Pero como Dios no ha terminado esta gran expresión, es todo bastante caótico actualmente. Todo es un desastre, una desarmonía acojonante, porque porque todavía Dios está practicando, no funciona bien, su voz no funciona bien. Y son muchos los dioses también, no es que también hay solo uno. Bueno, es toda una gran unidad
partida en multiplicidad. Pero es verdad que poco a poco se va consiguiendo la armonía de las esferas, de los micros y macromundo, ¿no? Porque como dice el Kybalión, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. O sea, si aquí hay caos y desorden y desarmonía, también la hay arriba. Y está todo en un proceso de evolución. Y yendo un poco más allá, ¿tú crees que todo esto, de cara a lo que intenta conseguir o intenta plantear como objetivo final, sería más aplicable al final a nivel micro que a nivel macro? Yo pienso que se parte de lo micro, de lo individual. De hecho, se dice mucho que el trabajo individual, la iniciación, el desarrollo espiritual individual es lo que favorece al trabajo grupal. Y el grupal es la máxima aspiración de servicio, ¿no? Hacia todos para que todo vibre y resplandezca. De hecho, se dice que el reino humano en la Tierra es un chakra del corazón terrestre. Y cuando el reino humano esté vibrando en alta sintonía, todos los reinos inferiores subhumanos vibrarán mucho mejor y generará toda una fuerza y una energía luminosa que será contagiosa. Entonces, es verdad que tenemos responsabilidad en cómo nos manifestamos en la Tierra, porque afecta también al reino animal, al reino mineral, al vegetal. Claro. Y eso es inevitable que hay una interdependencia. Has viajado bastante, Arturo, y además últimamente, y ¿dirías que España es un país de energía baja, media, alta? Esa es una pregunta provocadora, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que España es muy inteligente, pero todavía está focalizada en el plano, en algunos planos bastante bajos, en cuanto que no tiene... Hombre, España no se ha clasificado por ser una gran intelectual. Es un país muy... Con este sol, evidentemente, no tenemos los pensadores como tiene Francia, que Alemania, son ¿no? Alemania, filósofo de Schopenhauer, Nietzsche, Voltaire, Rousseau, Diderot, personas que han abierto la cabeza a sociedades y que han llegado a construir revoluciones profundas, ¿no? Y entonces, claro, cuando te encuentres con España, bueno, tenemos a Ortega y Gasset, que es un grandioso, una luminiscencia, pero nos cuesta encontrar grandes pensadores. Es una tierra nada más de pintores y de artistas y de buenos vividores. Claro, bueno, se nos fue... Y del zorro. Hace poco se nos fue el grandísimo Escotado, que era un gran sabio, gran pensador. Hombre, claro, hay algunos que otros escritores que tenemos buenas plumas. Pero la reflexión metafísica oriental es la que llega más tarde a este país. Primero se traducen los textos orientales. Schopenhauer es el que hace un gran trabajo de reconocimiento oriental. Los italianos son los que traducen también, y los argentinos hacen grandes traducciones de textos orientales, ¿no? De la Bhagavad Gita, de los Rig Veda, de las Upanishads. Entonces aquí España va un poquito en retardo, pero poco a poco va a coger toda la fuerza. Yo pienso que cada vez más la sociedad está más sensibilizada hacia la espiritualidad, ¿no? A la luz atrapada. ¿Tenías claro, por cierto, en esta obra que debía ser en francés subtitulado o en español? Sí, porque quería que fuese una mujer femenina, y es que el francés suena muy bien. Suena muy bien, ¿verdad? Es elevadísimo, Sí. esa lengua, y neutral. No quería que nada distrajera y que todo fuese un texto que entrase en profundidad por la lectura. Porque si yo lo pongo solo en sonoro, sin subtitulado, no entra tanto, porque ya es difícil el texto, pero la lectura te imprime más en la cabeza la información que si oyes, porque si lo oyes y es tan complicado, pierdes la atención, pero te obligo a leer con el subtitulado. Mientras que de otra manera te podías evadir con las imágenes y no estar prestando atención al texto cuando no lo puedes pillar. Pero con la lectura exijo muchísimo al espectador. Y por cierto, luego, avanzada la película, hay una fase en la que se tiñe todo de un rojo bastante hipnótico, bastante ¿Qué crees que podía sensual. Claro. ¿Qué sería? No sé si esto desvelarlo a los oyentes o no, pero... En la sangre. En la sangre humana, En la sangre humana, que hace su gran esfuerzo de existencia a través de eones de vida para alcanzar el nivel humano, ha exigido muchísimo esfuerzo para alcanzar esto a nivel. Y mucho nos queda por delante. Estamos en el punto medio entre lo animal y lo divino. Y cuando digo divino, simplemente es que tienes una expansión de conciencia mucho más amplia, que no es el punto álgido, que todavía hay más por ahí arriba, porque luego están los sistemas. Esto es un sistema solar dentro de un montón de millones de vida, que son otras estrellas, y luego están las galaxias, que son seres vivos, hombres celestiales cósmicos, y de hecho se hablan de matrimonios cósmicos, de uniones de galaxias con galaxias. Nosotros vamos a chocar dentro de millones de años con Andrómeda, y no sé si vamos a chocar o es dos galaxias haciendo el amor, fusionándose. Yo creo que es un cortejo, probablemente nos estamos acercando a nuestra pareja galáctica. Yo creo que también lo que planteas, que me parece muy interesante, es que deberíamos pararnos a pensar un poco en cuanto a lo que es el ser humano, que no es poca cosa, efectivamente. Las dimensiones son tales, la influencia es tal, que a veces creemos que somos un mero trozo de carne
con 4 o 5 acciones básicas, pero somos mucho más, es verdad. Sí, sin duda, yo pienso que, como lo dicen los textos orientales, somos un compendio de 7 principios, pero el que más reconocemos es el físico, luego el emocional y luego el mental. Esas 3 capas que cuando tú vas a soñar estás en otro plano, cuando vas a dormir te planteas otro, cuando estás pensando una idea es otro plano, no es un plano físico las ideas. Y sin embargo, para los maestros de sabiduría, las ideas son cosas. Y lo son. Lo que hablas es un elemento que puede concretizarse en un edificio, en una pintura, en un libro, en una música. Son ideas. Y nosotros estamos constantemente manejando esas energías. Y esas energías intentamos organizarlas de forma armónica, orquestarlas y traerlas a tierra. Por lo cual hay muchos planos sutiles que no conocemos, ¿no? De hecho, hay gente que sale de su cuerpo y se va al plano astral y viaja liberado del cuerpo. Se habla del Bardo Todor, el libro tibetano de los muertos, de cuando salimos del cuerpo vamos a otros planos de la conciencia que no están limitados por la carne. Entonces, la invitación de ser humano es decir, hay todo un gran avance que hay que hacer, que es liberarse de las limitaciones de la materia a través del desapego, el desapasionamiento y la liberación final de no estar tan enganchados a la madre nutridora, como cuando un hijo finalmente tiene que salir del apego de su madre para ser un autónomo libre. O sea, ser un hombre maduro, adulto, ¿no? Con un corazón vivo y liberado de la madre. Pues nosotros como seres humanos tenemos que liberarnos todavía de los planos inferiores para alcanzar mayores expansiones de conciencia. Este maestro tibetano, por cierto, sí. No sé si el nombre se pronuncia bien, pero Djwhal Khul. Efectivamente, llega a tus conocimientos. ¿En qué momento? ¿Esto cómo surge? Bueno, surge porque un profesor de pintura empezó a contactar con este conocimiento antiguo, me pasó esos libros y yo me devoré las casi 30 libros que hay. Toma ya. Y todo ese conocimiento es una riqueza y una complejidad de interdependencia, de fuerzas que se habla incluso de la luna, de su pasado remoto. Con nosotros, que hemos sido una encarnación anterior, hemos sido una luna donde hubo un fracaso sistémico y planetario que todavía hoy nos afecta en su influencia aparentemente negativa, según estos textos. Y toda esa energía, se habla del futuro que seremos hermafroditas, que contendremos el aspecto femenino y masculino dentro de nosotros. Bueno, esto desde la ciencia médica del futuro tenderá a ayudar a los que se tienen que desencarnar a hacerlo rápidamente y no a siempre retener la vida en formas antiguas y viejas. El desesperado deseo de vivir, entenderemos la trascendencia y sabremos que pasamos de un cuerpo a otro, mejorando la forma, la evolución, y todo esto son las cosas que más o menos el ser humano habla. O no sé, ¿qué sensación tuviste tú cuando la vistes? Yo la verdad que me quedé bastante impactado porque era bastante información y tuve que desgranarla muy piano. Por cierto, otro tema interesante a tocar es que la narradora habla de la importancia de meditar. Muy bien, Lalo, joder, la has visto bien la película. Importante. La meditación es lo que nos va a ayudar a liberarnos de la rueda del karma, claro. Es decir, a expandir nuestra conciencia, a abstraernos muy bien, joder, las has visto, ¿eh? Y a liberarnos y actuar con libertad y en otros planos superiores e incluso ser parte de la visión cósmica. Es decir, podremos entrar cuando meditemos profundamente, y estoy hablando de niveles muy elevados que se alcanzarán poco a poco, como todo, pues alcanzaremos el conocimiento de la conciencia planetaria, de la conciencia del sistema solar, que es una familia al fin y al cabo, como también es una familia toda la galaxia o un ser vivo, y entonces entrarás en unas dimensiones donde habrá contactos pues, a niveles sutiles, en el plano etérico, en el plano mental, el plano búdico, átmico, manásico, que son otros planos superiores donde puedes funcionar con unas libertades que ahora con la materia, el cuerpo, las preocupaciones cotidianas no llegamos, no podemos encontrar todo eso. Por eso que esta película, como puse en el cartel del póster, cuando todo lo que sabes es muy poco, y estoy a punto de poner una más provocadora que es para una futura humanidad. Esto creo que esta película se va a entender entre 500 o 1000 años y será como el bebé paria, o sea, ya será como el ABC ABC fácil, o será fácil, pero me gusta mucho recuperar al profeta Isaías, que me cayó casualmente en las manos ese texto que dice: sordos, oíd, ciegos, mirad y ved. Interesante. Por cierto, ¿esta película la quieres exhibir y pasear un poco por la misma Francia también, o no lo has hecho ya? Le he mandado a varios festivales, al de cine de París, al de Marsella, y está pendiente de ver si sale. Claro, porque imagino que más allá de eso... Y Niza, a la Cineteca de Niza, se la he mandado ayer justamente para que tengan este regalo, recuerdo de las playas de Niza y la belleza de todo lo que habla ahí, ¿no? Que además es esa conjugación, la carne, es decir, la alegría de la vida, toda la fuerza, y la búsqueda interior, que no van reñidas, es un matrimonio. Y precisamente cuando el alma esté, cuando meditemos bien, cuando alcancemos los planos mayores
y podamos estar en plena lucidez, es cuando se dice que alcanzaremos la perfección del sistema solar. Y todo brillará al unísono, todo tendrá una fuerza acojonante de luz, que de hecho siempre pienso que cuando las estrellas mueren, a lo mejor esa implosión que se engrandece las estrellas, ¿no?, en gigantescas luces, pues será a lo mejor la eclosión final del plano físico, porque luego están los otros planos sutiles, por lo cual... Es también muy curioso que todo tenga lugar uniendo un poco cielo y tierra, cielo y mar en la Costa Azul. Mira qué bonita referencia. Sí, una Costa Azul que además llena de vanguardia artística en los primeros del siglo XX, ¿no? Claro. Estaban todos los Picasso, Matisse, Renoir, están todos por la zona, incluso Van Gogh por ahí, por Aix-en-Provence. Sí, es una zona de luz y de vida, y yo creo que la Costa Azul me cayó como anillo al dedo para esta película. Bueno, hay que reconocer, si sacamos un poquito una sorpresita tuya o un detalle muy personal, que tú ibas buscando un poco una huella de Matisse haciendo ese viaje, ¿no? Exactamente. Y finalmente el Tratado del Fuego Cósmico me ganó el pulso y se volvió todo. Además pinté muchísimos cuadros ahí, pero esta película es hija de la pandemia y también de la energía del maestro, que en la película aparece un guiño en donde yo transformo las enseñanzas del maestro en una maestra discípula, que es la del final, que es la única que me mira a cámara y que lleva unas gafas de sol, sí, baja, sonríe, y es la mujer espiritual cool, de alguna manera, que está en topless además, ¿no? Que es como una idea de decir, bueno, ¿por qué no una maestra cool que nos dé estas lecciones maravillosas y pueda estar tomando el sol con gafas modernas y ser una mujer de hoy día, ¿no? Esa mujer aparentemente en la película parece que te está mirando claramente y sabe que tú estás ahí, ¿pero eso era real o fue...? Digamos, lo dejo en la incógnita. Mejor ahí, ¿no? Claro. Sí. Es bastante curioso cómo mira a cámara, cómo sonríe, cambia un poco su rostro. Descubrió a quien la estaba mirando, ¿no? Me pilla fuera de juego. Bueno, no, en el juego. Es la que descubre. Ese es el regalo final. No sé si esto es un spoiler, pero bueno. No creo. Está bien bastante anecdótico en la película, aunque sea un matiz menor, pero ver a la gente cómo juega en la playa. Hay juegos bastante curiosos. Bueno, les ayuda bastante que hay una especie de acantilado así pequeño, ¿no? Creado con una escalera. Sí, es una especie de muelle. Un muelle, correcto. Un resto de muelle. Sí. Y luego también es muy curioso que hay personas que están jugando a mantenerse en el aire con una especie de plataforma mecánica bastante interesante. Sí, es toda una playa que esa era la estructura del antiguo casino que hubo hasta el 1940, que lo derruyeron los nazis. Entonces ese es el resto de un comienzo de un casino maravilloso que daba al mar y que era todo hecho de cúpulas de cristales transparentes. Era maravilloso ese casino, pero lo borraron los nazis de allí, y es una playa donde la gente sí juega, se entretiene, incluso en momentos. Es una playa jodida para caminar porque está lleno de guijarros, y no sé si has visto que hay un chico ligándose con 3 chicas y que están todos así como aparatosamente caminando sobre esa playa, ¿no? Y también esa idea de que estamos en esa fase infantil inicial a nivel humano, donde todavía estamos reconociendo los juegos individuales y estamos autocentrados en nuestra personalidad, en ver cómo ganamos dinero, cómo somos más guapos, cómo ligamos, cómo somos reconocidos artística, cultural, popularmente. Es la fase inicial, que durará miles de años. Luego pasaremos a otra que será de servicio altruista hacia los demás y de energía, de dar fuerza. Y cuando seamos maestros de sabiduría, es la conciencia de que todo es del sistema solar. Y cuando haya una conciencia superior al maestro, que existe, sea cuando la conciencia sea con toda la galaxia. Y para pensar en otras galaxias. Es decir, una expansión constante y de quitada de velos de ilusión y de capas de cebolla para alcanzar plenitud, que es al fin y al cabo a lo que estamos llamando la plenitud interior. Hacia lo que vamos. Cosa que algunas críticas me dicen que esta es una película profundamente aburrida. Y yo entiendo que no, como he dicho, a lo mejor en España, en ciertas conciencias esta mirada pues les da sopor. Claro. Pues amigos, en el programa de las manos, como siempre pasa, hablaríamos mucho más. Un placer tenerte. Larga vida esta película. Busquen a Arturo Prinz por las redes. Ser humano. Próxima semana exhibición en Cine Estudio. Dijiste que martes a las 5 de la tarde y el jueves a las 10:30. Eso es. Y al resto, pues el miércoles que viene, jueves que viene, de 4 a 4 y media. Un gustazo y felicidades, Arturo. Feliz luz, Lalo. A ti, un gusto. Gracias.